Soy Oscar Andrés de Masi y te propongo una visita que dura un día por los paisajes de tantísimas postales. Junto a nuestro equipo de producción, planeamos tu día. En el episodio de hoy tomamos la autopista que nos conduce a Mar del Plata, pero en el kilómetro 118 nos detenemos en una ciudad donde se amiga la historia y la naturaleza, la memoria de los viejos fortines de frontera en los albores de la patria con las luchas civiles entre unitarios y federales, y donde también se respira una atmósfera pampeana y gauchesca. Me estoy refiriendo a la ciudad de Chascomús. Vamos a visitar su antigua iglesia, una de las poquísimas obras, diría la última que queda en pie, del ingeniero Felipe Cenillosa. Vamos a caminar por su hermosa plaza. Vamos a mostrarte el Palacio Municipal proyectado por el arquitecto Salamone en lenguaje hispanista. Vamos también a visitar la Casa de Casco, una casa de 2 plantas que tanto nos revela acerca de la arquitectura de los primeros años de la independencia argentina. Y vamos a caminar por el entorno de la laguna, ese hermoso paisaje natural que hoy es un sitio de recreo, pero que en algún momento fue escenario de una batalla civil entre argentinos. Me acompaña Santiago, que habla poco pero observa mucho, y si nos acompañas, nosotros planeamos tu día. Bueno, ya llegamos, Santiago. Bien, ¿no? Una hora y media. Una hora y media, todavía es de mañana. Tenemos un buen rato. Mira qué espléndida se ve la laguna. Sí. ¿Cómo estamos con el itinerario? ¿Hacemos la laguna ahora o la dejamos para el cierre? Y yo diría que empecemos por la plaza, ¿no? Perfecto. Bueno, hacemos una pequeña vueltita como para familiarizarnos con el lugar. Y después venimos acá. Y luego hacemos a la tarde el cierre en la laguna. ¿Sí? Dale, perfecto. Llegamos bien, a horario, ¿eh? Fíjate vos la autopista cómo facilita la llegada, es rápida. Sí, ¿no es es rápido. Y bueno, Chascomús dice ahí. ¿Qué te parece el nombre? ¿Qué suena? No me suena muy español. No suena muy español, suena rareza. Es una palabra, vos sabés que discuten qué significa. Es una palabra de lengua india, de la lengua de los pueblos, seguramente pampas, mapuches, los que habitaban esta zona antiguamente. Y significa algo así como agua salada. Sí. O algunos dicen que en realidad el sentido es el agua que está entre las aguas saladas, refiriéndose a la laguna de Chascomús. Claro, claro. Como un agua que está precisamente entre grandes extensiones antiguas de océano, ¿no es cierto? ¿Y en qué año llegó el tren acá? Claro, buena pregunta. Chascomús obviamente ya venía siendo poblada desde antes, pero el ferrocarril llega en 1865. Es el antiguo ferrocarril del sur. Una compañía inglesa, Claro. que luego fue el ferrocarril Roca, y que salía de Plaza Constitución, en Buenos Aires, y hacía todo el recorrido. Bueno, como te digo, en 1865 extienden el ramal hasta Chascomús. Pasaba por Lomas de Zamora, por Temperley, y bueno, y llega acá. Así que bueno, vamos. Dale.
estamos en el centro de la plaza de Chascomús, Santiago. Mirá qué plaza prolija, Sí. agradable. Limpia. Mirá los elementos que siempre detectamos cuando vamos a estos lugares, Sí. ¿no es cierto? Plaza principal. Plaza Frente a principal. los edificios. Exacto, con su entorno, el Palacio Municipal, ya lo vamos a ver de cerca, el teatro por detrás tuyo, detrás nuestro la estatua del general San Martín. Me suena familiar esta estatua. Claro, te suena familiar porque la has visto en otro lado su versión original. Es una réplica, esta estatua del general San Martín, de la que está en Buenos Aires, en la Plaza San Martín. Que esa es la original. Claro, pues se hicieron cantidad de copias y se repartieron por plazas de todo el país. La original, acuérdate, en la Plaza San Martín, obra del escultor francés Louis Daumont. Y allá tenemos la catedral. Claro, en el punto más alto del sector, la iglesia, que es hoy la catedral con sus hermosas torres y su pórtico. ¿Querés verla por dentro? Vamos, dale. Vamos. Santiago, a ver. Estamos en la iglesia de Chascomús. Hoy es catedral. Ajá. Desde el año 1980 es catedral, cuando se crea el obispado. ¿Y esta iglesia es Monumento Histórico Nacional? No, no está declarada, pero es un edificio de valor histórico y patrimonial muy importante. Merecería realmente porque es un edificio De mucha simpleza, ¿no? Me llamó la atención eso. es una buena observación porque corresponde a un estilo muy particular. Se lo llamó neoclásico del periodo independiente. Ajá. O algunos lo llamaron neoclásico pampeano. ¿Qué significa? Un estilo muy despojado. Fíjate vos Claro. el pórtico con estas 4 columnas, con esa especie de frontis o tímpano. Sí, No sin tiene- ornamentos. no hay decoración, Ajá. muy despojado. Y es un proyecto de un importantísimo arquitecto que actuó en la Argentina, que es el arquitecto Felipe Cenillosa. Ajá. Y esta iglesia fue construida, o empezó a ser construida en 1832, cuando Cenillosa hace los planos, en tiempos de Juan Manuel de Rosas. ¿Y a quién está dedicada la iglesia? Muy buena pregunta. Está dedicada a Nuestra Señora de la Merced, que ya existía y ya tenía su culto en Chascomús desde antes de levantarse este templo, desde la primera capilla, que ya vamos a hablar de eso también. Bueno, ¿Vamos a verlo? Vamos a Dale. verlo, sí, sí, sí. Bueno, llegamos al sector del presbiterio. Fíjate vos los elementos propios de estos espacios sagrados, Sí. estos edificios destinados Sí, sí. al culto, ¿no es cierto? Allí tenés el bautisterio con la pila bautismal, mira qué linda de mármol, el sector del presbiterio con el altar, la sede del obispo, que es el asiento Claro. propio del obispo. Fíjate en el altar, incluso qué interesante ese elemento heráldico, ese escudo, que es el escudo propio de la Merced, porque esta iglesia está dedicada a la Virgen de la Merced. Y luego el ambón, desde donde se lee la palabra, la Biblia, y más atrás el sagrario, todos elementos propios del espacio sagrado. ¿La construcción es todo original esto? Claro, fíjate vos, la construcción sí, como te decía, proyecto del ingeniero arquitecto Cenillosa, 1832, inaugurada en 1847, pero evidentemente está tocada. Este interior ha sido reformado, redecorado en algún momento, incorporados otros elementos. Este piso, por ejemplo, no es obviamente el original. O sea, ¿qué es lo que pasa con estos edificios? Sufren transformaciones e intervenciones con el correr del tiempo. Claro. Algunas son más afortunadas y otras son menos afortunadas, ¿no? Pero es un lugar muy, muy bonito y está muy bien cuidada realmente. Bueno, nos vamos Sí. de la iglesia de Chascomús, Santiago, ya. ¿Y estos ¿eh? car son tumbas? Sí, claro, fíjate, son las lápidas de mármol, Sí. que indica que hay sepulturas. ¿Están enterrados acá? Claro, son 2 sacerdotes, el padre Quintana y el padre Arribiliana. ¿Se acostumbra a hacer esto? Era una costumbre bastante tradicional que sí, que los párrocos o los benefactores estuvieran. Y fíjate vos, el padre Quintana está sepultado en Ujú. bajo esa lápida y está su representación escultórica mira. allí en esa. Así que bueno, ¿seguimos? Dale, vamos.
¿Dónde estamos, Oscar? Bueno, ahora estamos todavía en el entorno de la plaza, en el casco histórico de la ciudad. Y hablando de casco, estamos en la llamada Casa de Casco. Porque esta casa fue levantada en las primeras décadas del siglo XIX por el señor Vicente Casco, que era un poblador, un estanciero de acá de Chascomús. Que bueno, tiene que ver con la batalla de Chascomús, ¿no? Claro, tiene que ver. Tiene que ver. Ahora te voy a explicar que no fue acá la batalla, sino a la vera de la laguna. Ya vamos a ver el lugar. Pero fíjate vos qué interesante una construcción muy de antigua, la típica, claro, arquitectura doméstica de los primeros años de la independencia, que todavía siguen recibiendo la influencia de la arquitectura colonial. Esta fue la primera casa de 2 plantas que hubo en Chascomús. Mirá la antigüedad. Sí. Y vinculado a la batalla, vos me decías, también se la conoció como Casa de Rosas. Es un equívoco, porque en realidad aquí Rosas estableció el cuartel de sus tropas luego de esa batalla de 1839, que hubo una especie de levantamiento de los estancieros llamados los Libres del Sur, acá en Chascomús, en Dolores, que se rebelaron contra Rosas. Pero bueno, perdieron esa guerra, las fuerzas de Rosas ganaron, precisamente en la batalla de Chascomús, ahí terminó la... Claro. Y el señor Casco, que era uno de los líderes locales de la rebelión, fue mandado a justiciar por orden de Rosas. Entonces las tropas de Rosas hicieron su acantonamiento en esta casa. ¿Es monumento histórico nacional? No, no lo es, pero es un edificio, como te digo, de enorme valor patrimonial, histórico, arquitectónico. Es un testimonio de la manera de construir las viviendas en los primeros años del periodo independiente argentino. Podríamos verlo por dentro, Vamos a verlo por dentro. Dale. Bueno, Oscar, esta es la municipalidad, ¿no? Claro, o Palacio Municipal. ¿Palacio, te llamó la atención el nombre? Sí, ¿por qué Palacio? O sea, ¿serviría para algo más este edificio? La escala, digamos, la majestuosidad, el asiento de la autoridad civil. Te cuento que este edificio, Santiago, fue construido en el año 1939, cuando se conmemoraba un centenario de la batalla de Chascomús, el final de la rebelión de los Libres del Sur. Y tiene una autoría célebre y maestra. ¿Quién lo hizo? Esto es obra del ingeniero arquitecto Francisco Salamone, un profesional que trabajó precisamente en el gobierno del gobernador Fresco, con una enorme cantidad de trabajos de obra pública en toda la provincia de Buenos Aires. Edificios municipales, plazas. Con un estilo muy particular. O sea, bueno, pero fíjate vos, lo que me dices del estilo. Esto es una rareza, porque Salamone se caracteriza por haber hecho una gran cantidad de obra pública en el estilo moderno, lo que se llamó Art Deco monumental y pampeano. Pero esto no se ve tan moderno, es más de un estilo colonial. Claro, tiene referencias coloniales, en realidad se llama estilo neocolonial, porque es una recreación más o menos contemporánea del lenguaje de la colonia, precisamente. Fíjate vos estas columnas de tipo salomónicas, que forman una especie de imafronte o pórtico muy del lenguaje precisamente neoespañol o neocolonial. ¿Y qué había antes acá? Este solar lo ocupaba la antigua Recoba, llamada también el viejo Cabildo de la ciudad de Chascomús. Es un edificio muy interesante y, como te digo, su autor es un arquitecto que ha producido muchísima obra pública en la provincia de Buenos Aires y que está siendo muy revalorizado desde los últimos años. Así que bueno, ¿querés visitarlo por dentro? Vamos.
Museo Pampeano y Parque de los Libres del Sur. Sí. Los escuchamos nombrar muchísimo en esta visita a Chascomús. Sí. Son realmente figuras muy de la memoria del lugar. ¿Y quién lo construyó, Carlos? Bueno, a ver, esto es una iniciativa que se concreta a finales de los años 30, el gobierno del gobernador Fresco. Acá participa el arquitecto Rivarola, el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, y se construye este museo y este parque que tiene un inspirador, que es una figura muy conocida del mundo de los museos y de la historia en la provincia de Buenos Aires, que fue Enrique Udaondo. Ah, claro. Era el director del Museo Histórico de Luján, y era director de parques y museos de la provincia de Buenos Aires, ya por los años 20, 30, y él decide crear una serie de museos, yo diría, temáticos, de temática tradicionalista, pampeana, gauchesca, con una fuerte carga de historia local. Y crea 3, uno en San Antonio de Areco, uno en Dolores y otro aquí, que es este Museo Pampeano de Chascomús, que tiene la particularidad de estar rodeado de un hermoso parque, o sea que es un complejo donde juega la casa, la construcción, pero también con el paisaje, en definitiva. En la productora estuvimos hablando y hay una curiosidad con este museo. ¿Y cuál te parece que es la curiosidad? ¿Puede ser que sea una réplica del otro museo en San Isidro? Claro, así tan hermosamente construida como la ves, con esta pátina del tiempo, es efectivamente una réplica. Esta casa no es una casa original, simula ser de una época anterior, porque la casa original estaba emplazada en San Isidro, en la avenida Márquez, la famosa posta de Pueyrredón, y fue demolida. Y parte de esa demolición, una parte de la reja y de la ventana, se custodia hoy en el Museo Histórico de San Isidro, que es la Quinta Los Ombúes. De modo tal que no tenemos la casa original, no tenemos la posta de Pueyrredón, pero por suerte tenemos una perfecta réplica aquí en el Museo Pampeano y Parque de los Libres del Sur de Chascomús. Capilla de los Negros. Capilla de los Negros, efectivamente. Mirá qué construcción modesta, diría yo, de ladrillos, con esas aberturas en verde. Ha sido declarado Lugar Histórico Nacional desde el año 1962. De modo que ha tenido una mirada y una valoración patrimonial, yo te diría que en el aspecto de la diversidad cultural y étnica, ¿no es cierto? Claro. Es un edificio del año 1862. Era propiedad de una hermandad de afroargentinos, seguramente eran negros libertos que habrían sido esclavos anteriormente a la sanción de la Constitución, por decirlo de alguna manera. Y bueno, digamos que realizaban en este lugar, estas hermandades, tareas quizá de asistencia mutua, pero también sus rituales, esos rituales un lugar religioso, claro, esos candombes, esos rituales africanos mezclados con esa cosa del Río de la Plata. No es una capilla, obviamente, católica, oficial cristiana. Incluso, no sé, pareciera ser que alguna vez se permitió celebrar una misa, pero en general no se la ha reconocido como un lugar de culto, sino que es un lugar, bueno, que conserva la memoria de estos grupos étnicos afroargentinos que acá realizaban sus rituales culturalmente propios, digamos, ¿cierto? Fue también lazareto, esto es importante, o sea, un lugar de cura y de refugio en las epidemias de 1868 y 1871, las epidemias de fiebre amarilla. Así que bueno, hay una memoria implícita en este edificio. ¿Y por qué se declaró Lugar Histórico Nacional? ¿Qué se tuvo en cuenta, digamos, para Es una buena pregunta, Santiago, porque el edificio en sí mismo no tiene una manifestación artística tan relevante. Acá lo que se ha privilegiado sin duda es la reserva de memoria de diversidad cultural, religiosa, étnica, diversidad de tradiciones, que prácticamente se ha borrado de las páginas de la historia argentina, que es la huella del esclavo, del esclavo africano, del esclavo que se convierte luego en afro-rioplatense, que los hubo y muchos, pero pareciera que en algún punto esa historia no existe, digamos, no en existe, Argentina, que ha sido suprimida. Bueno, este lugar
desde la modestia de su arquitectura, recupera la memoria de ese grupo étnico que también fue un grupo étnico argentino, ¿por qué no? E integra lo que la UNESCO ha llamado la ruta del esclavo rioplatense, que andaba por estos lugares y por otros tantos lugares del Río de la Plata. Qué lugar tranquilo, ¿verdad? Sí, sí. Muy recomendable, yo diría, para finalizar el día. Para tirarte un rato ahí, a tomar mate. Sí, me gusta el lugar. Y vos sabés que es interesante porque pudimos hacer todo el recorrido propuesto en el lapso de un día. Sí, damos fe que se puede hacer en un día. Estamos puede hacer. a 1 hora y media de Capital. Sin forzar la máquina, Sí. ¿no es cierto? Bien. Hemos visto mucha historia en Chascomús. Nos Sí. hemos impregnado de historia. Ya sabemos quiénes son los Libres del Sur, quién era el señor Vicente Casco, La batalla de Chascomús. la batalla de Chascomús, el nombre del señor Escribano por allá, Cenillosa. Bueno. Pero esto es el elemento preexistente. Cuando no existía la historia, Claro. en Chascomús existía la laguna. Y de alguna manera el pueblo tiene como epicentro de su origen este lugar, porque en definitiva en 1779, cuando se establece ese fortín, que es ganarle posiciones al indio en esa guerra que había ya en tiempos coloniales, y cómo el poblado se fue formando alrededor. Alrededor, claro. Claro. Yo te voy a decir a mí que me llamó la atención, y después A quiero ver. que me cuentes vos. Dale. Me llamó la atención ese casco histórico alrededor de la plaza, donde vimos el Palacio Municipal de Salamones, Sí, mucha historia vimos. la iglesia de Cenillosa, la casa de Vicente Casco. Bueno, digo, qué bien preservado, qué Sí. amigable el entorno de la plaza, las alturas que amortiguadas, no hay edificios altos que perturben Claro. las visuales, ¿no es cierto? Eso me llamó la atención. Mira, cuando uno recorre tantísimos lugares, pueblos, ciudades, hemos visto tantas situaciones donde los edificios históricos han quedado reducidos a la escala de una maqueta. Claro. En Chascomús no, se ha respetado un Sí, entorno, sí. ¿no es cierto? Eso me llamó la atención a mí. ¿Y a vos qué te llamó la atención? Y a mí me llamó la atención el Museo Pampeano. ¿Te impactó? Me llamó mucho la atención esa historia de que es una réplica del edificio. Que lo vemos tan, digamos, auténtico en su aspecto, Claro. y sin embargo es una réplica de un edificio que ya no está. existe, Sí. ya no existe. Y es por muy lo menos. interesante los objetos que contiene dentro, que exhibe Claro. dentro. Y qué importante que es, como siempre solemos decir, venir a los lugares munidos de las postales para verlas Desde otra mirada.